Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Acuérdense que vamos a estar todos los miércoles a las 20:30 horas por Agricultura TV. Hoy día tenemos un tremendo capítulo con un tremendo invitado también. Eloy Bahamonde es arquitecto y académico de la Universidad Católica. Y escuché por ahí que tiene un magíster. Hola Eloy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Connie? Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Gracias a ti por acompañarnos. Y cuéntanos un poco más de tu trayectoria. Escuché que tienes un magíster, que estás metido también en el tema de la sustentabilidad, que hoy día está muy de moda. Así que partamos conociéndote. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Muy bien. Bueno, soy arquitecto de la Universidad Católica, efectivamente, junto con mi actual socio, que es Lucas Vázquez. Tenemos una oficina de arquitectura que se llama B+B Arquitectos y nosotros nos fuimos a hacer un magíster en eficiencia energética a la Universidad de Berlín. Desde entonces, desde que nos titulamos, tenemos nuestro propio estudio donde hacemos asesoría de eficiencia energética, más evidentemente todos los proyectos de arquitectura en una oficina normal, digamos. Perfecto, pero en ese sentido la idea es dejarle hoy día a todos claro cuál es quizás el rol del arquitecto, en qué se diferencia, porque muchas veces se confunde el rol del arquitecto en distintos procesos de la construcción o se confunde a un constructor con un arquitecto. Expliquemos un poco cuál es el rol del arquitecto, en qué proceso de la construcción entra, cuánto tiempo lleva su trabajo, en qué procesos quizás para las inmobiliarias también está dentro y así poder entender un poco más del rol que ustedes tienen. Perfecto. Bueno, es una pregunta que es bastante típica para el común de la gente, obviamente que no está ligada a la construcción, pero explicándolo y simplificándolo quizás demasiado, considerando que la construcción es bien compleja y hay una infinidad de actores, podríamos decir que una construcción tiene como dos etapas. Primero, una etapa de diseño y planificación y una segunda etapa de construcción. En ese sentido, en la primera etapa hay un cliente, llámese inmobiliaria, una familia, una empresa, una tienda, lo que sea, que contrata a un arquitecto para que le haga algún diseño. Nuevamente, de un edificio, una casa, una ampliación, un local, lo que sea. En ese sentido, el arquitecto es quien diseña, quien especifica de qué tamaño son los distintos espacios, qué cosas van donde tienen que ir, etc. Y en esa etapa, el cliente es como la contraparte. Entonces, una vez que el cliente da el visto bueno a lo que se conoce como el mono. Claro, el diseño inicial, el arquitecto lo que hace es que lleva ese mono nuevamente, ese diseño, ese proyecto, a distintas oficinas o empresas de especialidades. Y ahí entra la especialidad que hace el proyecto eléctrico, el sanitario, el de agua potable, etcétera, que obviamente lo hace todo en torno al proyecto y al diseño del arquitecto. En general, estas especialidades tienden a ser propuestas y diseñadas por ingenieros con distintas especialidades y tal. O sea, hay un equipo también atrás de cada estudio de arquitectos, me imagino, donde tienen más o menos tercerizada toda esta otra parte del proceso de la construcción en sí. En el fondo, el rol del arquitecto, para entenderlo, sería diseñar lo que finalmente quiere el cliente final, tercerizando la construcción con ingenieros y constructores, básicamente. Exactamente. Por lo menos en la etapa de diseño se terceriza la parte de las distintas especialidades, efectivamente, pero el arquitecto igual tiene que coordinarlas y ver que no hayan interferencia entre las distintas especialidades. Claro. Una vez que todo esto ya esté coordinado, obviamente se hace como un legajo de planos y documentos que por un lado se llevan a la municipalidad para su aprobación y por otro lado se licita para que una constructora se adjudique ese proyecto y pasemos a la segunda etapa, que es la de construcción. Perfecto. Y en ese sentido, en la pandemia, Eloy, ¿hemos tenido algún cambio en el tipo de arquitectura? ¿Ha habido alguna restricción o algo que tenga que pegar muy fuerte a lo que hoy día las inmobiliarias quizás o la gente está buscando, o hemos ampliado un poco la construcción y la arquitectura? Mira, desde la experiencia personal te puedo decir que ha habido un gran aumento por remodelaciones y ampliaciones. Obviamente ha habido, la pandemia impactó bastante en temas de tasas, de costos, pero también de necesidades de las distintas familias, considerando por ejemplo que ahora las viviendas necesitan como nuevos espacios, como los home office o escritorios más amplios, que simplificándolo bastante se transforman en una nueva pieza que antes no tenían y que empiezan a necesitar.
Entonces, por un lado, había como una encrucijada. Las condiciones económicas y laborales no estaban como para llegar y cambiarse de casa, pero por otro lado necesito un espacio nuevo. Entonces, la alternativa empieza a ser la remodelación y la ampliación. Claro, o sea, la pandemia nos obligó a todos a estar un poco más en la casa. Tuvimos también por obligación que buscar espacios de trabajo o de comodidad porque estábamos todos con la familia dentro de la casa todo el día. Y claro, yo también he escuchado mucha gente que ha hecho remodelaciones, pero también ahí hay como un tema que no se toca mucho y que la idea también hoy día es como dejarlo absolutamente claro. Hay mucha gente que hace ampliaciones y que finalmente, o por la municipalidad o por la copropiedad del condominio en el que vive, o etcétera, después llega a tener problemas y lo obligan o a bajar esa construcción o a modificarla de alguna forma. ¿Cuál es el rol también donde nosotros a través de un arquitecto podemos ahorrar todo ese problema a la gente? O cómo también quizás alguien antes de construir puede llegar a un arquitecto y ver si es realmente viable el proceso que quiere o la ampliación que quiere hacer en su casa. Bueno, eso también es una pregunta como súper interesante y que de nuevo como que no es algo de conocimiento como demasiado amplio. Exacto. En este sentido, claro, el arquitecto no tiene únicamente el rol como de diseñar los espacios únicamente por la espacialidad, que está bonito, que los espacios son amplios, sino que tiene que proponer un diseño que se ajuste a las normativas vigentes. Y es ahí donde una ampliación o una autoconstrucción tiende a fallar, porque en el fondo no tienen en consideración las normativas, que por lo general tienden a ser temas de rasantes o de cuánto se pueden pegar al vecino y cosas por el estilo. ¿Y esa información, hay algún lugar donde nuestros auditores puedan ir a buscarla? ¿Necesitan sí o sí una asesoría, por ejemplo, un arquitecto que vea el proceso y dibuje el diseño de lo que es viable versus lo que ellos tienen en mente? ¿Cómo podríamos aconsejarle a la gente que antes de llegar al proceso de ya la construcción y contratar al constructor, al maestro, etcétera, que nos vaya a hacer la ampliación para poder después ahorrarnos todo el tipo de problemas futuros que hoy día también ha estado mucho de moda? Porque en el fondo, claro, tuvimos una gran liquidez en el momento de la pandemia y la gente lo que más hizo, y está en estadísticas en el fondo también está súper probado, fue hacer 1 millón de ampliaciones, arreglar el jardín, la terraza, etcétera, y finalmente hoy día hay muchos que han tenido que echar pie atrás en el fondo de todo lo que tenían contemplado. La idea es no llegar a eso. Claro, bueno, en realidad si es que la casa se va a ampliar o el recinto se va a ampliar, se necesita un arquitecto. ¿Por qué? Porque cambia la superficie municipal y en el fondo todos los impuestos y contribuciones asociados a la superficie municipal cambian. Entonces toda ampliación tiene que estar visada, firmada por un arquitecto. Ahora, si es simplemente una remodelación interior, botar algunos muros y qué sé yo. Claro, agrandar un espacio, claro, etcétera. que Unir dejar dos la cocina americana, claro, etcétera. Es algo que se puede hacer sin arquitecto en la medida en que no se afecte la estructura original de la casa. En otras palabras, se pueden botar solamente lo que sería muro liviano, tabiquería. Perfecto, y ahí no tendríamos entonces ningún problema. En el fondo, para dejarle a todos nuestros auditores claros, necesitamos un arquitecto sí o sí en el momento que vamos a modificar como hacia afuera la propiedad, por decirlo de alguna forma, más que interiormente. Claro, si es que la propiedad crece, se necesita un arquitecto que haga el trámite municipal para que sea aprobado por la municipalidad. Y con respecto a eso de la aprobación de la municipalidad, que también me imagino que es un tema que no muchos manejan y que no está muy en boga, cada municipalidad tiene requisitos distintos. Insisto, ¿tenemos algún lugar donde podamos ir a ver esa normativa vigente? ¿Se modifica esa normativa de alguna forma? ¿Cómo funciona un poco esta parte que es tan relevante, sobre todo cuando uno quiere hacer este tipo de modificaciones? Sí, si nos tenemos que regir por esta ley, básicamente, necesitamos saber dónde conocerla. A ver, hay como una ley general, que es la OGUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que esa, digamos, aplica como a nivel país en las distintas regiones. Luego las municipalidades tienen sus propios planes reguladores comunales que subdividen en zonas y por decirte algo dicen esta zona es de edificación aislada, de 2 pisos, etc. Y en estricto rigor uno debiese como guiarse a través de eso
para ver cuánto es como el tamaño máximo que se puede llegar a construir y qué directrices se pueden seguir. Ahora, tanto la OBUC, que es como una ley que es en estricto rigor como visible por cualquier persona, como las ordenanzas de cada municipalidad se pueden encontrar en internet en las páginas de las distintas municipalidades. De cada municipalidad, buscando por nuestro sector, entonces podemos llegar a la ordenanza de lo que nosotros en nuestro rango o perímetro podemos hacer o no podemos hacer. Eso. Exactamente. Perfecto. Y la necesidad habitacional de la gente, ¿ha tenido algún cambio durante este tiempo, independiente que estamos viendo que las remodelaciones están siendo lo que más se está viendo? ¿Han visto ustedes, como en el estudio de arquitectos, algún cambio en función a lo que la gente busca, independiente que sea o no la remodelación, una cosa de espacios, estilos? ¿Qué busca la gente hoy día? ¿Cuál es el feedback que tienes de los últimos 12 meses de la pandemia, básicamente, donde me imagino que han tenido distintas necesidades las personas que han llegado a ustedes? Mira, en general se ha manifestado principalmente en el bolsillo y no desde un punto de vista de que quieren como invertir poco o que tienen poca plata para hacer ciertas cosas, sino que lo que quieren es que el vivir en el proyecto, ya sea una ampliación o una remodelación o incluso una casa desde cero, no sea tan caro, que en el fondo la mantención de, no sé, ocupar calefacción, de que abrir las ventanas en verano, etcétera, sea lo menor posible, que en el fondo la casa sea lo más confortable posible. Ahí llegamos un poco al tema también de la sustentabilidad, en el fondo, o sea, eso es lo que está buscando la gente hoy día, tener espacios que a largo plazo optimicen de alguna forma los recursos de la casa misma, algo por el estilo. Es exactamente eso lo que está buscando la gente hoy en día y no únicamente como de una perspectiva de conciencia como ambiental, sino que lo están viendo como directamente en el beneficio de sus bolsillos. Claro, y en el fondo la mantención también futura de las mismas propiedades. Me imagino que, sin entrar mucho en ese tema, para poder después quizás profundizar en otro capítulo, pero me imagino que la sustentabilidad, independiente de que, claro, tiene un aporte grandísimo al medio ambiente, genera cambios o una diferencia sustantiva en el bolsillo de la gente. ¿Es así? Porque hay algunos mitos que se hablan de que, claro, en el fondo a veces puede ser hasta más caro o la implementación podría ser más cara. Dejemos quizás también un poco claro si es realmente así. ¿Ser más sustentable es más caro? ¿Construir más sustentablemente es más caro que no hacerlo? Diseñar de forma consciente, es decir, aprovechando como las condiciones propias del lugar, maximizar como que la ganancia solar sea lo más posible, ocupar buenas aislaciones y tal. No es necesariamente más caro el diseñar de forma sustentable. Ahora, incorporar ciertos elementos como paneles fotovoltaicos, paneles solares o qué sé yo, obviamente significan una inversión inicial que si es que uno no lo incluyese, sería distinto. Sería distinto, pero tiende a los 7 o incluso ahora con el precio de la electricidad, tiende a ser incluso menos, pero tiende a pagarse en unos 7, 6 años. Ah, perfecto. O sea, ese es el rango de tiempo en el que en el fondo recupero un poco mi inversión versus lo que estoy ahorrando en gasto de energía o etcétera. ¿Y se ve un interés mayor hoy día real de la gente por tener vidas o casas más sustentables? De todas maneras que sí. Insisto que es principalmente porque no quieren seguir pagando, no tengo idea, 200.000 pesos en calefacción o incluso en verano, gente que se está viendo en la obligación de comprar aire acondicionado porque dicen que el segundo piso es invivible. Pasa mucho. Que, sí. Claro, es como casi ridículo, digamos. Sí, es verdad. Bueno, y para ya ir cerrando un poco el tema, ¿qué nos recomendarías tú quizás como arquitecto en la hora de querer llegar a hacer alguna remodelación, buscar un terreno y quizás querer hacer una casa? Un par de tips que le podamos dar a la gente que está hoy día quizás pensando, compró un terreno en algún lugar y quiere construir una casa que ojalá también, como decíamos, sea lo más barata posible o que también tenga este tema sustentable. ¿En qué fijarse? ¿Cuáles podrían ser 1 o 2 tips quizás que podríamos dar? A ver,
si es que están comprando una casa antigua para remodelarla, idealmente que vayan con alguien, ya sea un ingeniero estructural o un arquitecto, con cierto conocimiento, porque hay un cierto riesgo de no saber en qué condiciones están, por ejemplo, las instalaciones u otros elementos. Entonces, eso por un lado. Y yo diría que otra recomendación en general para las personas que están iniciando algún tipo de proyecto de ampliación o lo que sea, es paciencia, porque las cosas tienden a demorarse más, las cosas últimamente están retrasándose, ya sea por materiales, por mano de obra, qué sé yo, y a veces como que existe una cierta ansiedad por este espacio nuevo que al final es el sueño de mucha gente, que termina pasando un muy mal rato cuando en realidad esto debiese ser como algo sumamente gratificante. Y agradable el proceso en el fondo. Exacto. Para terminar, Eloy, cuéntale a todos nuestros auditores dónde te pueden encontrar, dónde se pueden asesorar contigo, saber un poquito más también de lo que estamos hablando o conversar contigo de sus nuevos proyectos. Bueno, si quieren saber más de lo que hacemos en la oficina, pueden meterse a www.bmasbcorta.cl, es decir, b+b.cl, y las redes sociales @b+b.cl también. Perfecto. Muchas gracias, Eloy. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Edificio Neo Florida 3 de Inmobiliaria Neourbe, ubicado en la comuna de La Florida con 1, 2 y 3 dormitorios. Modernos espacios y un equipamiento pensado según tu estilo de vida. Conoce más en www.neourbe.cl. Bienvenidos a Neo Florida 3. De estos que se adaptan a tu estilo de vida. Interiores full espacio. Equipados con todo lo que necesitas. Con espacios para pensar, crear y trabajar. Y donde cada junta con los de siempre será mejor que la anterior. Escanea nuestro QR y descubre en detalle tu nuevo lugar en la Florida. Neo Florida 3, te conecta a tu futuro. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Recuerden, todos los que nos están viendo cada miércoles a través de Agricultura TV a las 20:30 horas, Plan Piloto. Y en este bloque que queda nos acompaña el gerente comercial de Inmobiliaria Neourbe, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Connie, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Contémosle a todos, Enrique, los que nos están viendo, ¿qué es Neourbe? La trayectoria que tienen, de dónde nace quizás Neourbe para que todos los puedan conocer. Sí, claro, mira. Neourbe nace 2013-2014. Se juntan dos amigos de la vida, ¿ya? Ambos ingenieros comerciales, pero una vasta trayectoria en el mundo inmobiliario y también en el mundo financiero, en bancos. Andrés Pizarro y Benjamín Rabanales. Y nace esto muy de a poco, ¿ya? Pero te diría que Neourbe desde su inicio, desde su génesis, ha tenido tres focos, te diría que es en su desarrollo. Y tres focos, pero en el centro con el cliente. Entonces, todos los desarrollos de los proyectos los empezamos a hacer, los construimos desde pensando en el cliente. Cliente. Y como dice Benjamín, otra de los drivers de esta industria es la locación de los proyectos. Y por eso se va construyendo así. Después pensamos, y en esto yo creo que fuimos una aventura que podía ser un poco difícil llevar a cabo, es acompañar al cliente en este viaje que significa, desde que yo reservé, paso por la promesa, pasan 2 años, llego a escriturar y este producto, ¿ya? Es un producto de altísima adherencia y por lo tanto dejar solo a un cliente podría transformarse en los desistimientos, en todas las cosas que conocemos. En un problema al momento de la escrituración. En un problema allá en la escrituración cuando ya está todo listo. Y donde hemos tenido capturado esa unidad, ese departamento para ese cliente y de no acompañarlo. Diría que la otra parte, Connie, es escrituración y la postventa. ¿Ya? Tremendo tema. Tremendo tema. Tremendo. Sí. Entonces, ahí están, nuestra estrategia se basa en estos tres pilares, ¿ya? De construir pensando en el cliente, acompañarlo en este viaje que no es corto, 2 años o más. A veces un poco más. A veces un poco más, exacto. Y entendiendo que
ok, no nos desprendemos y lo tenemos que seguir acompañando en su vida, ya viviendo, o si es un inversionista, entendiendo que ese es un bien para muchos, muchos años. Entonces, diría, esas son las claves con que Benjamín y Andrés, al concebir Neurbe, y a lo largo de estos ya casi 9 años, se va armando importantísimos pilares en el fondo, porque en el mundo inmobiliario siempre son los temas más complejos que nos toca ver a los que estamos dentro del rubro. Primero, la locación, la ubicación. Yo hace un par de semanas, Enrique, hice una encuesta en LinkedIn de qué es lo que buscaba la gente al momento de invertir en un departamento de inversión, y puse distintas alternativas: metros cuadrados, precios, condiciones comerciales, ubicación, locación. Y de todas las votaciones que tuve, el 65% decidía ubicación y locación, y conectividad en el fondo. O sea, sigue siendo el punto más estratégico que busca la gente al momento de invertir o de comprar. Sin duda, esto que tú dices de la conectividad. ¿Dónde vamos a emplazar este edificio? Puede que un paño inmobiliario sea mejor que otro en términos de rentabilidad, pero al final, la verdad, esta satisfacción, la experiencia del cliente, y después me va a servir. Vamos a hablar de Neo Florida, ¿ya? Y ahí yo te voy a contar cómo hemos ido creciendo y poniendo claves en el... Partamos inmediatamente con Neo Florida, que es uno Muy de los bien. proyectos que estamos recomendando de Inmobiliaria Neurbe. Ya tenemos Neo Florida 2. Quiero saber un poco la experiencia que tuvieron, que me imagino que fue buenísima para llegar hoy entonces al proyecto que estamos ya trabajando en conjunto también, de Neo Florida 3. Y te sumo Neo Florida 1. Partamos hace entonces. Años, sí, no, un poco, solamente para... En Juan de Pineda. Estamos ubicados diría en un cuadrante súper estratégico en la Florida. Como tú decías, de conectividad, ni hablar, de cercanía con Plaza Vespucio, centros de salud, colegios. Estuvimos allá en la semana y es realmente... Todo, full tiene conectividad, todo cerca. está todo cerca, es un barrio seguro, ha ido creciendo en infraestructura y por lo tanto... la verdad es que ese concepto y ese driver estratégico de la locación se ha logrado súper bien ahí. Partimos en Juan de Pineda, ya ese fue Neo Florida 1, vendido completo ya una buena experiencia. Súper. Dijimos, tenemos que seguir. Otra de las cosas que también es súper importante, y en el mundo inmobiliario todo el mundo lo sabe, pero bueno, que contárselo a todos tus auditores. A todos los que nos están viendo hoy día, sí, es verdad. Es la constructora, quien está también detrás de esto. Y nosotros también en estas decisiones y estos pilares, nosotros trabajamos con Santolaya. Santolaya, larga tremenda trayectoria, nada que hablar de ellos, por lo tanto, eso también nos abalanca a tener un producto-precio. No somos los más baratos, tampoco somos los más caros en nuestro segmento, pero sí nosotros no vamos en la calidad y en lo que significa después la postventa, como conversamos recién. Entonces, Juan de Pineda es Neo Florida 1 y teníamos que seguir con Neo Florida 2 en la calle Colombia, también en este cuadrante, Walker Martínez, Vicente Valdés, Colombia y Avenida La Florida. Esto en la calle Colombia, frente al Santuario Schoenstatt, que por lo tanto tiene una vista maravillosa en los pisos superiores. Sí. Edificio ya... Tú lo conociste, ya terminado, consolidado, ya entregado desde fines del año pasado, viviendo casi el 80% ya de los propietarios y los arrendatarios, ahí se mezclan. La Florida tiene esas características. Había fila en la calle, no exagero, de gente preguntando si se arrendaban departamentos. La verdad es que no todos fueron comprados en inversionistas, porque un proyecto venía. Exacto. Pero eso ya nos dijo la Florida, y en este cuadrante es donde nosotros seguimos desarrollándonos y nos vamos 3 cuadras al oriente, una calle que se llama Alonso de Ercilla, también está de manera paralela, son en el fondo, está entre Walker Martínez y Vicente Valdés, pero esto por avenida... Es una calle más interior que Colombia, súper residencial, ¿ya? Que se llama Alonso de Ercilla, y ahí estamos con un edificio
estamos empezó la construcción hacia fines del año pasado, principios de este año, ¿verdad? Un edificio precioso, ya con la normativa actual de la Florida, sabes que todo eso también va cambiando. Importantísimo. En 8 y 5 pisos, son 125 departamentos, todas las tipologías, hemos concentrado como 45% en 1-1, ya, de 37 metros arriba, ya no son pequeños. Eso sí, es El un muy buen primer piso tamaño. tiene unos jardines maravillosos. Son a veces más grandes los jardines que el mismo departamento, pero ¿verdad? Son un encanto y que ya se empezó a reservar y de manera importante. Es que eso es muy importante hoy día, perdóname que te interrumpa, porque la gente está buscando espacio y está buscando a veces tener un departamento que tiene la seguridad de un edificio, pero con un pequeño jardín que nos permita tener un espacio de recreación. Absolutamente, importante. doña, absolutamente. Y después una tipología 2-1, hay como el 15% más o menos del edificio, después el 35% son 2-2 y unos pocos que ya son más grandes, más familiares, 3-2, que son como el 5% del total de estos 125 departamentos. Perfecto. Estamos súper bien en términos del tiempo para que nuestras amigas y amigos vengan a ¿Para conocernos. cuándo tenemos entrega en Nosotros este proyecto? deberíamos hacia el segundo semestre del 2023, o sea, cerramos los ojos y vamos a estar Exacto. en el próximo año, ya llegamos a mediados de año, increíble, así que el 2023, diciembre, nosotros deberíamos, si todo va bien, por supuesto, pero ya estar escriturando este nuestro tercer edificio en este maravilloso La Florida. Excelente, porque finalmente hoy día estamos en una posición en la que podemos reservar, Sí. pagar en cómodas cuotas, ganando también la plusvalía, que es todo lo que uno busca y espera, y también de la mano con estas dos torres que ya hicieron, donde tenemos entonces el track record de lo bien que les fue y de también esta forma de ir generando barrio alrededor del edificio, que también ayuda mucho a la gente, porque finalmente lo que han hecho en este radio de La Florida es generar un nuevo barrio, generar nuevas instancias familiares, nuevas torres de edificios muy acotadas con 125 Los departamentos. muy pequeños. Sí. Muy acotados, y también con esta idea siempre del cliente, que es muy importante, con dar espacios amenos y agradables. Y como te decía al principio, va recogiendo toda nuestra experiencia de este track, que como tú bien lo relatabas, de estadía en La Florida, sala cowork, sala gourmet, quincho, pero con un ambiente distinto en términos del espacio, de lo que hoy día significa tener más espacio, porque vivo más, estoy más adentro, la pandemia nos cambió a todos y nosotros no nos hemos pasado por alto esto en la construcción y el diseño de los espacios dentro de los departamentos, hacer un poquito más grande. También preocuparnos de la climatización, todo con termopanel, muy con cubiertas especiales ¿cómo se llaman? En las cocinas. En las cocinas, muy preocupados de entregar este producto que te decía, que esto precio-calidad, la verdad, nos ha traído súper buenos clientes y experiencia para ellos. Y de la mano con una tremenda constructora que también nos garantiza la durabilidad Así del es. departamento, con una menor postventa y también una menor inversión a largo plazo de remodelaciones o de estar ahí invirtiendo en la propiedad. Enrique, ¿dónde podemos encontrar a Neourbe? ¿Dónde podemos revisar este proyecto? Cuéntanos un poco más para que todos los que nos están viendo vayan inmediatamente a meterse a la página web. Neurbe.cl, y ahí van a encontrar www.neurbe.cl y nos van a encontrar este proyecto y todos los otros proyectos que yo sé que en algún momento también nos vamos a juntar a conversar. Sin duda. Era la idea de poder contarte un poco de este desarrollo, porque Neo Florida 3 es nuestro proyecto más reciente, saliendo de Neo Florida 2 y, como te decía, acumulando toda esta cantidad de experiencia buenísima para el desarrollo de este. Así que estamos súper contentos. Excelente. Torri, se me olvidó decirte una cosa, 20 cuotas. Nosotros hablamos de un pie flexible, ¿ya? Nos acercamos a cada cliente y conversamos con ellos cuál es su... Hoy día estamos en un horizonte de 20, 21, hasta 22 cuotas,
que todavía son manejables. Entonces, mientras antes, obviamente, mejor. La UEF va subiendo, vamos ganando plusvalía, así que todos invitadísimos a meterse a www.neurbe.cl. Sí, solo agregarte una cosa, yo creo que lo de la plusvalía que tú mencionas, y lo hemos vivido estos últimos años, o sea, lo que significó movernos de Neo Florida 1, Juan de Pineda, a Neo Florida 2 y ahora a Neo Florida 3. O sea, ni un cliente se quiso salir de Neo Florida 2 porque sabía que comprando Neo Florida 3 ya hay un gap importante. Exacto. Y todos los días se está acumulando plusvalía, todos los meses, 2 años. Que compre ahora sabe que en 2 años más, cuando empiece a vivir o a arrendar, va a tener una ganancia importante en términos de plusvalía. Así es, en el mundo inmobiliario, mientras antes uno entre, muchísimo mejor, y sobre todo todavía que tenemos cuotas para poder pagar y con una inmobiliaria que nos da la mano de acompañarnos y de flexibilizar todo lo necesario. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Nos vemos, muchas gracias, Jani. Y llegó el momento más esperado por todos. Panorama piloto. Ya que está haciendo frío y estamos entrando a ese ratito donde nos gusta quedarnos el fin de semana viendo series, esta semana les traigo un tremendo panorama. Traemos la serie Arquis de HBO Max. Básicamente retrata la vida y la obra de 6 arquitectos de Latinoamérica. Uno de los capítulos es sobre Alejandro Aravena, un reconocidísimo arquitecto chileno, ganador del premio Pritzker 2016. Los invito a todos a verla y déjennos los comentarios de qué les parece. Y ya hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy. Les recuerdo que los esperamos todos los miércoles a las 20:30 horas por Agricultura TV y todos invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram como Plan Piloto TV, LinkedIn, y a pinchar la campanita y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.